Santificado sea tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Tú te mereces toda la gloria, toda la honra, Señor, porque grande es tu nombre, Señor. Nadie es como tu Señor, tu grandeza. Eres tan maravilloso, tan bello, Señor, tan santo, tan puro. Y por eso estamos en esta tarde aquí, para conocerte más, Señor, para santificarlo más, Señor. Santifican en tu verdad, tu palabra es la verdad. Ayuda, Señor, háblanos, Señor. Te necesitamos urgentemente, Señor. Dependemos de tu gracia, Señor. Bien misericordia de nosotros, Señor. Háblanos, Señor, en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, voy a hablar esta tarde sobre vivir como siervo de Dios. Vivir como siervo de Dios. Abrir conmigo la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Nos dice: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales y batalla contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que con lo que murmure de vosotros como de malhechores glorifique a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Somos llamados a servir a Dios. Ese es nuestro llamamiento principal. Y ese yo lo repartió en 4 secciones. Que uno es renunciar a los deseos mundanos. 2, identidad como extranjeros y peregrinos. 3, reflejar el carácter santo de Dios. 4, tomar decisiones que honre y glorifique a Dios. Es decir, esos 4 puntos es de esa forma servir a Dios. El primero que tengo yo apuntado aquí es renunciar a los deseos mundanos. Es decir, servir a Dios renunciando al pecado y a los deseos mundanos, como nos dice aquí en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 11, nos dice: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra las almas. Aquí cuando se refiere a deseos carnales, se refiere contra los deseos desordenados, los deseos pecaminosos que tiene el mundo y el hombre que está en Adán, que está separado de Dios y está guiado por su concupiscencia. Y el mundo está lleno de errores por la culpa del pecado y la concupiscencia que está en sus corazones. Dice ahora que esos deseos batallan contra nuestra alma, porque son deseos que nos llevan a pecar y nos pone contrario a la voluntad de Dios y batalla contra nuestra alma. Y nuestro Señor Jesucristo dice que lo más importante del ser humano es su alma. ¿Qué le sirve al ser humano ganar el mundo entero y perder su alma? Aquí nos dice que los que batallan contra nuestra alma son los deseos carnales, malos deseos, deseos desordenados, deseos de la carne. Como nos dice en Gálatas 5, la obra de la carne: fornicación, adulterios, iras, pleitos, idolatrías, orgías, avaricia, deseo de tener dinero, orgullo, prepotencia. Lo dice también en Romanos capítulo 1 al final: como ellos no tuvieron cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ser atestado de toda injusticia e impureza, desobediente a los padres, todo lo que hay en la sociedad. Y ahora Él nos dice a nosotros que esos deseos batallan contra nuestra alma y que tenemos que desechar y que vivamos según la voluntad de Dios. Una forma de servir a Dios es desechar la carne, el viejo hombre, y vivir ahora según la voluntad de Dios. Nos dice aquí, no sé: Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos de la carne, que batalla contra nuestra alma. Y si vamos más para adelante, aquí en 2 de Pedro, capítulo 1,
versículo 3, nos dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dado por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de la cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Si ahora nosotros recibimos por el poder de Dios, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, el nacimiento de nuevo, por la promesa de Dios, la naturaleza divina, y según el Espíritu que vive en nosotros, que vivamos así. Nos dice aquí que somos partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Concupiscencia, deseos profundos, desordenados. Un deseo desordenado, guiado e impulsado por la carne, por los deseos de la carne, y haciendo la voluntad de la carne, haciendo la voluntad de los deseos. Pero esos deseos son malos. Son deseos que traen muchos problemas porque son deseos pecaminosos. Por ejemplo, la ira. Airarte. Cuando uno se aira y no tiene control, dice: airaos pero no pecáis. El hombre se aira, pero no peque. Porque la ira te puede llevar a maldecir, a ofender, hasta a matar. Puede llevar la ira. Porque se establece en el corazón la amargura, la ira, y lleva hasta a matar, ofender, y tantas cosas. Les doy como ejemplo la ira, la fornicación, inmoralidad sexual, el adulterio, engañar a tu mujer, a tu marido, robar, mentir, y otras cosas que son deshonestas, son cosas no según la naturaleza divina, que lleva a traer muchos problemas. El pecado es podrido y trae problemas. Siempre. Donde hay pecado, hay tiniebla y hay sufrimiento. La finalidad del pecado es el sufrimiento. El mundo está bajo Satanás. A Satanás le encanta ver al ser humano sufrir. Le encanta. Lo engaña, lo atrapa, lo lleva a pecar. El hombre que no está en Cristo está engañado, seguramente. Él piensa que a través de ese deseo será feliz y será la ruina de su vida. Muchos por malos deseos perdieron la familia, perdieron la relación con sus padres, con sus hermanos, con sus vecinos, con los que trabajan, y otras cosas que traen muchos problemas del pecado. Entonces la Biblia nos enseña aquí que sirvamos a Dios desechando los malos deseos que son guiados por la concupiscencia, los deseos que hay en el mundo. Cuando habla el mundo, habla del sistema que hay en el mundo pecaminoso, no se refiere a la creación de Dios. La Biblia nos llama a amar y conocer lo que Dios creó, porque se ve la grandeza de nuestro Señor a través de su creación. Si el mundo del pecado, el sistema que hay en el mundo que lleva al ser humano a pecar, desecha ese estilo de vida, desecha ese hombre viejo que te lleva siempre a pecar y a hacer lo malo. Nos dice aquí: habiendo huido de la corrupción, habla corrupción que hay en el mundo a causa de los deseos, para decir. El problema que hay en el mundo son los malos deseos. Le puedo dar un ejemplo: deseo de ver mucho a la tele y no hacer nada en la casa. No hago nada, pierdo el tiempo. Otro que vive en la familia, va y trabaja, llega a casa, no hay nada hecho. ¿Por qué? Porque tengo malos deseos. Me quiero pasear, me quiero ir a tomar cafecito, estoy viendo película, estoy viendo, no sé, tantas cosas y no hago nada. Le doy un ejemplo que es una costumbre muy grande que tienen las familias. Hay algunos que trabajan y algunos no, dependiendo. Hay otras familias que no pasa eso, pero esos son malos deseos que traen problemas. Son deseos, placeres, egoísmo, egocentrismo carnal, para vivir como a mí me place. Lo que le gusta a la carne, no quiero sufrir, no quiero pagar ningún precio. Quiero vivir como en el paraíso, en este mundo, por la espalda de todo lo demás, aprovechándome de cada uno. La carne lleva eso, los deseos sexuales desordenados, que no son según la voluntad de Dios, y otras cosas nos lleva a pecar y a una desorden. Dice aquí que hay corrupción. La corrupción, ¿qué lleva? Una casa cuando se corrompe, hablamos de las paredes, la casa se cae. Todo lo que se corrompe se lleva a la ruina. Entonces, una sociedad que está corrompida es una ruina, y es corrompida por la culpa de la concupiscencia.
en los malos deseos, desordenados no según la voluntad de Dios. Es decir, los malos deseos no nos permiten amar a los demás. No podemos amar a los demás. Lo que vamos a amar es nuestros deseos, y nuestros deseos serán nuestros dioses. Ahora Dios nos llamó a vivir de otra forma, a amar a los demás, desechar al viejo hombre. Es así como servimos a Dios. Cuando yo estoy en casa y por la gloria de Dios me pongo hasta lavar plato, es sirviendo a Dios. ¿Entiende? Todo lo que hago es para la gloria de Dios. Pero sirvo a los demás sirviendo a Dios. Sean malos deseos. O puede ser malos deseos trabajar más de la cuenta porque me gusta mucho el dinero. Hay muchas cosas. Que todo lo que va desordenado no según la voluntad de Dios. Todo. Entonces Dios nos llamó a servirlo a Él a través de desechar la mundanalidad. Vaya conmigo ahora en Tito. Un poco más para atrás. Así, Tito capítulo 2, versículo 11. Nos dice, por la gracia de Dios, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándome que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en ese siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La gracia de Dios vino a nuestra vida, nos enseña a renunciar a un estilo de vida pecaminosa, egocéntrico, con malos deseos, y que tenemos como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, que se sacrificó por nosotros y murió y pagó el precio para rescatarnos, para comprarnos, y para que nosotros ahora tengamos un celo dentro de nosotros para buenas obras, vivir como Él es. Eso es lo que nos enseña la gracia de Dios. Mucha gente utiliza la gracia de Dios para poder vivir en libertinaje, diciendo Dios es bueno, somos salvos por gracia, que es verdad, Dios es bueno, pero es una media verdad cuando dice que puede vivir como le da la gana. No es verdad, puedes vivir como te da la gana, pero no vas a agradar a Dios. Y los que viven según la carne, dice la Biblia, no puede agradar a Dios. Y dice también la Biblia ahí en Gálatas que los frutos de la carne, le advierto, dice Pablo, que los que viven según eso no heredarán el reino de Dios. También dice eso la Biblia, fuera de que Dios es amor y misericordioso. Los que viven según la carne no heredarán el reino de Dios. De ninguna forma, y la Biblia está llena con versículos que advierte a los que quieren vivir según la concupiscencia, según la carne, es decirlo. ¿Cómo puede una persona que dice ahora que Cristo vive en él, que sea totalmente egocéntrico, lleno de soberbia, lleno de orgullo, que engaña a su pareja, que lo manipule, que lo mienta, que robe, que engaña a su vecino, tantas y tantas cosas? Así es Cristo, yo no aprendí a hacerlo. No. Sí que puede salir, hay veces que pecamos porque no somos perfectos. Y si pecamos, dice la Biblia, la sangre de Cristo nos limpia. Y hay perdón, porque Él murió por nuestros pecados, pero tener un estilo de vida, la Biblia nos aprueba, porque la gracia nos enseña a renunciar al pecado. Dice, enseñándole que renunciando a la impiedad, todo lo que es impuro, lo que no es según la voluntad de Dios, y a los deseos mundanos, vivamos en ese siglo sobria, justa y piadosamente. Está diciendo que la gracia de Dios ahora, aquí dice la Cristina, estamos nosotros, nos enseña, en ese siglo que estamos nosotros, en ese momento, según la cultura que hay afuera, que está fuera de Dios, la gracia viene y nos enseña que no vivamos como ella, borracheras, fornicaciones, adulterios, palabrotas y otras, maldicencias, peleas y tantas maldades que hay, consumos de drogas, engaño a su pareja, relaciones sexuales sin ser casados, hombre con hombre, mujer con mujer, y tantas cosas, como se viste hasta la gente, enseñando su carne, provocando, porque esa es parte del amor. Cuando una persona se viste muy provocativo, quiere provocar al marido de otra mujer, provocándole en la carne porque lo provoca. Esta es la realidad. Mira, hay gente que dice,
pero no tiene que mirar, no es verdad lo que enseña así la Biblia, dice que no vamos de tropiezo y que tenemos cuidado como andamos cada uno de nosotros. Y el que mire, que no mire, pero si provocas y tentas, hay por medio de quien viene el tropiezo. No nos engañemos, porque sabemos, hay debilidades. Hay gente que viene por aquí y tiene sus debilidades. Nosotros no somos llamados a servir de tropiezo en ese asunto, pero en todo lo que es el mundo, la gracia de Dios nos dice renunciar a ese. La Biblia nos dice, nuestro Señor Jesucristo, cuando ora en Juan 17, dice que nosotros estamos en el mundo, pero no somos el mundo. Exactamente así nos dice. Oro por ellos, que lo guarden del maligno. Porque nosotros estamos aquí en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra forma de pensar, nuestro estilo de vida no es como el mundo, porque fuimos regenerados, cambiados, nacidos de nuevo, y ahora somos según Dios, así debemos de ser, porque eso es lo que nos enseña la gracia. Si eso no me enseña la gracia, significa que no me enseñó. Si yo vivo como el mundo, la gracia no me alcanzó. Si vivo y practico todo lo que el mundo vive, la gracia de Dios no me alcanzó. Y se demuestra en mi estilo de vida que no soy salvo. Y que Dios no está conmigo. Porque si soy enseñado por Dios, Dios me enseña, como dice aquí, romperlo con la impiedad y con los deseos mundanos. ¿Por qué? Porque los deseos mundanos, como explicamos antes, son malos, son deshonestos, son desordenados, lleva a problemas. Y Dios, dice, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es decir, lo que Dios nos enseña es para que haya amor entre nosotros. Si nosotros aplicamos lo que Dios nos dice, tendría una sociedad perfecta. Y no habría problema en nada, ningún asunto. No existiría ni el temor de que alguien me va a robar, alguien me va a matar, alguien me va a violar, otras y otras cosas. Alguien va a pegar a mis hijos. Bullying en los colegios. ¿Por qué hay bullying? Por la maldad. Ese es el mundo, el pecado. A unos que son más grandes se burlan del que está más chico y lo desprecian. ¿Qué es eso? Cobardía. Es como un corazón cobarde, malvado. Lo que hace. Y el chiquitito empieza esto. Porque la dama se va mostrando. Ahora nosotros que somos un Cristo Jesús, nos dice la Biblia, que sirvamos a Dios denunciando al mundo. Hermanos, a eso estamos llamando como primer punto. Sirvamos a Dios renunciando al pecado, porque el mundo, como sabemos, está bajo Satanás, está bajo el pecado, está destinado a ser destruido, y todo aquello que vive según el mundo perecerá en el infierno. Seguramente será desechado por Dios, porque nuestro Dios es fuego consumidor, dice la Biblia. Y cuando vendrá el que no está en Cristo Jesús, y Dios retirará su mano de ese agua que vendrá ese fuego, no quedará uno, creerme lo que le estoy diciendo según la Biblia. Nadie se escapará, como un fuego que va sobre un pasto. Nadie, ni siquiera uno. Todo aquello que no son en Cristo perecerá, no quedará uno, porque se oponieron hacia Dios. Es la realidad que la Biblia nos enseña. Entonces nosotros, la gracia de Dios, nos enseña a vivir en santidad. Así es como servimos a Dios. Santidad es amor, es justicia, es verdad, es pureza, es luz. Para eso fuimos creados a imagen de Dios, para representarlo a Él aquí en la tierra, porque esa tierra es suyo. El sol es de Dios, las nubes son de Dios, todo lo que existe en la naturaleza es de Dios, y este mundo es la casa de Dios. Y Dios nos lo entregó a nosotros, pero no podemos hacer en la casa de Dios lo que nos da la gana. Vamos a pagar si nos rebelamos contra Él. Entonces nosotros como creyentes, que no estamos ignorando, conocemos la verdad, conocemos los propósitos, los planes de Dios. ¿Cómo vamos a vivir? Contrario a la voluntad de Dios. Yo creo que no tiene sentido, ¿no? Somos llamados, los que somos creyentes, ya no somos ignorantes. Conocemos la verdad. Y la verdad nos hace libre, dice la Escritura. El que permanece en la verdad lo hace libre, lo saca de la atadura del diablo, del mundo, del pecado, del desorden, de la deshonestidad. Mucha gente busca esperanza en lo político y todo eso. Podemos votar y tenemos que votar al que está más cerca de la Biblia. Pero el único reino perfecto es de Jesucristo. Olvídase. Ese mundo es pasajero. Eso es lo que hablamos. Vamos a hablar ahora en segundo punto. Identidad como extranjeros y peregrinos. Que vivamos sirviendo a Dios como extranjeros y peregrinos.
¿Cómo es un peregrino? Viene, es una tierra extraña cuando llega aquí. Es peregrino, va pasando con una mochilita, con 4 cosas que tiene, viene, pasa, pero no está tu corazón aquí, porque todo lo va a dejar como extranjero y peregrino. Y mira, muchas veces a nosotros nos pasa que lo leemos y lo vemos así como superficial. Es exactamente como si nos dice, como un extranjero, un peregrino que va a un sitio que se va a quedar poco tiempo. Dice, así tenemos que vivir nosotros. Vaya conmigo de nuevo aquí en Pedro. Bueno, 2 dice: Amados, os ruego como extranjero y peregrino que os abstengáis de los deseos carnales, como extranjero y peregrino. Esa es nuestra identidad. Este mundo, como dice la Biblia, el mundo con sus deseos y sus placeres pasará. Pasará, es pasajero. Mas los que hacen la voluntad de Dios permanecen. Así exactamente tenemos que vivir, como que todo eso es pasajero. Dios, dice la Biblia, que creará cielo nuevo, tierra nueva, donde reinará la justicia, y a la luz de esa verdad tenemos que vivir como extranjeros. Así es como tenemos que servir a Dios, como si nada tengamos aquí. Todo lo que tenemos, Dios nos lo regaló, pero como es todo pasajero, a la luz de esa realidad que todo pasa, así tenemos que vivir. Si no podemos alcanzar a vivir así, entonces nuestro tesoro será aquí. Le aseguro, yo lo tengo experimentado en mi vivencia. Si no es donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y cuando dice corazón es tu ser, mente, tu emociones, tu voluntad, lo que te va a gustar, todo lo que te va a animar será. O si eres como peregrino extranjero, tu corazón será del reino de Dios. Entonces vivirás a la luz de eso. Si no es así, todo será aquí. Toda tu vida, todo tu corazón será en la tierra, todo para los que pasan. Y hasta la confianza en Jesús será para eso. Hasta la confianza en Jesús será para este mundo, para que Jesús me sane, para que Jesús me ayude, que es verdad. Jesús nos sana, Jesús nos ayuda materialmente, pero principalmente es la vida eterna. Como extranjero, como peregrino, así tenemos que servir a Dios. Nadie que no tiene esa mentalidad no podrá servir a Dios, te aseguro. Ninguno podrá servirlo a los ojos de los hombres. Aparentemente piensa es hijo de Dios, pero en su corazón, en la realidad práctica día a día, cuando se levanta por la mañana, cuando va a trabajar, en todo lo que hace, su corazón será terrenal. Si una persona no es peregrino extranjero, que todo pasa, eso es verdad. La Biblia nos enseña que somos como una sombra, somos como una nieblina. Y vemos que en realidad, ¿dónde está la gente de hace 100 años? Tenía casas. Muchas veces cuando paso con el coche y veo por el campo, casa caída, ruina. Se veía ahí que había familia, y pensaba que podía haber familia, tenía muchos niños, ¿no? Porque antes había más niños. Y ahí como vivía, tenía animales, gallinas, todo lo que tenía todo ahí, todo, pero ya no está. Ya no está, es como si no existiera. Así es como seremos nosotros dentro de muchos años. Aquí no sé lo que será. Nosotros nos seremos dentro de, como mucho, para 80 años. Nada de nosotros aquí, si no viene Cristo. Entonces, esta es la realidad. Si no puedo vivir, si no llego a esa realidad que soy extranjero y peregrino, no puedo servir a Dios. Entonces, esa condición, hermano, tenemos que pensar mucho en eso. Ser sincero con nuestros corazones y nosotros escrutinar nuestros corazones y clamar a Dios que Dios nos capacite y que nos ayude a vivir a la luz que somos extranjeros y peregrinos, que pasamos, que todo lo que tengamos se quedará aquí. Yo me acuerdo de mi padre. Mira, cuando fuimos a Rumanía con mi mujer, compramos la loza, porque mi padre tiene 2 niveles, para hacer otro de nivel que tiene. Entonces compramos la loza, compramos un montón de cosas, yo, mi mujer, mi madre y mi padre. En marzo tenía que pensar, el 15 de marzo se murió. Él escogió la loza, escogió todo eso, pero nunca lo vio y nunca la va a ver en este mundo, pues jamás. Es así como es nuestra realidad, todos nosotros. Entonces el hombre carnal le tiene miedo a eso, no quiere ni lo rechaza, porque todo es de aquí. El espiritual acepta esa realidad, lo aplica a su vida y vive para el reino de Dios, como dice también en Colosenses, que tengamos la mirada puesta en el Cristo,
En el reino de Dios, en el cielo. En el cielo, ahí tiene que ser nuestra mirada. Ahí está nuestro tesoro. Ahí está todo de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermanos, así sirvamos a Dios como peregrino y extranjero. Vaya conmigo aquí también en Filipenses. Como la palabra del Señor nos anima a eso, que vivamos de esta forma. En Filipenses 3:20. Mira cómo lo dice aquí. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Sí, claro, ¿no? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperaremos a nuestro Señor Jesucristo. No somos de aquí. Esa es la realidad. Aquí somos extranjeros y peregrinos. Puedo ser más joven, menos joven, da igual. Hay gente que vemos una escritura que vivieron 800, 900 años, pero hay miles de años de contemporáneo. Entonces no confíen en la juventud, no confíen en nada de eso. Tú confías en Jesucristo porque nadie sabe cuándo va a partir de este mundo. Siendo joven y anciano, entonces nuestro corazón debe de ser en el reino de Dios. Sirvando a Dios y viviendo a Dios así. Cuanto más eso se establece en mí y en ti, más sirvamos a Dios. Ya no tengo nada aquí. Es decir, no tener nada aquí es no amar nada aquí por encima de Dios. Y atesorarlo y darle tanto valor porque le entrego mi tiempo, mi dedicación, mi corazón, mis emociones, todo lo entrego a algo que va a pasar. Pero como si sería Dios. Entonces no le doy tiempo a Dios, no oro, no leo la Biblia, no predico, porque como mi corazón está en otras cosas y eso captó mi corazón, lo movió, ya no hay deseos para evangelizar, ya no hay pasión para Cristo, ya no hay pasión para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque mi visión está nublada y estoy apartado del principal propósito, porque soy extranjero y peregrino y mi vida es pasajera. Esta es la realidad. Somos extranjeros y peregrinos y nuestra vida pasa y pasa muy rápido. Vaya conmigo ahora en Hebreos, un poco más para adelante, en Hebreos 11. Versículo 13. Ahora por fe, todo por fe, mira cómo dice aquí, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que era extranjero y peregrino sobre la tierra. Por fe, él esperaba la promesa de Dios, el nuevo cielo y la tierra nueva. Y así murieron sin recibirlo. ¿Quién? Todo lo que explica, si miramos desde el principio, lo que enseña cómo actúa la fe genuina en Dios. Que es Abraham, Noé, sí, todo lo que le decimos nosotros es la fe. Y sigue diciendo aquí, porque lo que esto dice claramente da a entender que buscaban una patria. Pues si hubiese estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenía tiempo de volver, pero anhelaba una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza llamarse Dios de ellos, porque le ha preparado una. Hermano, lo está diciendo claro, que ellos por fe vivía esperando el cielo nuevo y la tierra nueva, y anhelaba eso. Y a nosotros nos dice ahora, como igual, nos vamos a volver al mundo de nuevo, a la vieja tierra, o esperamos en Dios la patria celestial. ¿Cuál es nuestra condición, nuestro corazón en el momento? Y cada día, porque si nuestro tesoro está aquí, no podemos seguir a Dios como extranjero y peregrino. Entonces, ¿qué habrá? No habrá santidad, no habrá pureza, habrá carne. El que vive según la carne morirá, mas si por el Espíritu de morir la obra de, porque esa es obra de la carne. Valorar las cosas que tenemos más que a Dios es carne. Es carne. Poner por encima este mundo
con el que viene es eterno, es pensar como la carne piensa. Ese mundo es pasajero y el mundo que vendrá es eterno. Entonces es de necio valorar eso más que aquello. Más viendo nosotros como todos nos desgastamos. Necesitamos hacer tiempo gafas, y así vamos, y llegamos al carrito y a la tumba. Y esa es nuestra realidad. De polvo veniste y a polvo vas. Pero gracias al Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados, nos sacó bajo de la maldición del pecado, y hay vida eterna en Él. Amén. Y hay esperanza de resurrección de los muertos, porque Él resucitó. Y dice la Biblia que Él es la primicia, y después de Él, todos nosotros que creemos en Él, seremos resucitados por el poder. Como leemos en Tito, que Él puede sujetar todas las cosas, la muerte lo sujeta. Y Cristo dice, resucitas. No puedes, porque Él es el dueño de todo. Vida y la muerte. Hermano, en esa condición tenemos que vivir nuestra guerra y peregrinos. Vamos hacia Dios, porque si no, no lo podemos servir. Estamos ni frío ni caliente. Un poco moralista, nos gusta la cosa de Dios, y más nos gusta porque hay muchas cosas que nos benefician. Estoy con el pie, casi todo en el mundo, y un poquito con Dios, porque me beneficia. Dios no nos llamó eso, porque Cristo dice que si no eres ni caliente ni frío, te vomitaré de mi boca, dice. Te vomitaré de mi boca. Entonces, Dios nos llamé a que seamos calientes para Él, porque merece la pena. Hay una canción de mi hermano de Filadelfia que lo canta eso, merece la pena servir a Cristo. Merece la pena sufrir por el Evangelio. Merece la pena negar nuestros pecados. Merece la pena la realidad. Merece la pena por lo que es nuestro Dios. Y más lo que nos promete. ¿Qué queremos más? Las promesas de Dios son grandísimas. Nuestro corazón no alcanza a entender lo grande que nos espera. Y lo más grande de todo lo que nos espera es Él mismo. Amén. Que es maravilloso nuestro Dios. Es de necio atrocelar cosas en la tierra y no valorar el reino de Dios. Como le dice el Señor, que dice, dile que a mi hermano le parte la herencia. Y cuando le hace la reflexión nuestro Señor, rico con Dios vale más. Porque si me voy a agradecer mis cosas y se gozará mi alma y seré feliz, necio. Si Dios te pide en esa noche tu alma, ¿de quién será todo el tuyo? Y así son todos, dice, que actúa como ese hombre. Mas Dios nos llamó a ser rico con Él, es decir, conocerlo, amarlo, tener intimidad con Él, vivir según su propósito, vivir en santidad, vivir en pureza. A eso nos llamó Dios. Dice, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que tiene. Nuestra vida interior, está diciendo, no nos hace feliz lo material. Único que nos hace feliz y satisface nuestro corazón en nuestro Dios. Pero para eso tengo que ser rico con Dios. Como el rey peregrino, sirviendo a Dios. El 3, reflejando el carácter santo de Dios. Dios nos dice en Levítico 11:45, no lo voy a buscar, lo dice la Biblia, sea santo. Dios es santo. Nuestro Padre Celestial es santo, es puro, y nos llama a nosotros a renunciar al mundo y vivir en santidad, vivir en pureza. Entonces nos llama a reflejar el carácter santo de Dios, sirviéndole de esta forma. Cuando nosotros actuamos según la voluntad de Dios, se ve Dios en nosotros. Se ve el carácter de Jesús en nosotros. Se ve la naturaleza de Dios en nosotros si actuamos según los atributos de Dios, según el carácter de Dios. Y a eso somos llamados, a servir a Dios a través de eso. Pero darse cuenta que si, como hablamos antes, si mi tesoro es terrenal, será muy difícil. Si mi mente no está puesta en Cristo, si yo no le renuncio al mundo, no le renuncio al pecado y al tesoro, lo de aquí, ¿cómo puedo mostrar el carácter de Dios en mi vida? No es posible. Es un problema de visión. Que amo más, que espero más, ¿qué es lo que busco? Como señala la Biblia, que ese héroe es de la fe, que el mundo lo despreciaba, pero él era persona de mucho valor. En la realidad, buscaba otra patria. Entonces nosotros también, que somos de la fe y por fe vivimos, tenemos que tener eso en nuestro corazón, buscar otra patria si queremos mostrar el carácter de Dios en nuestra vida. Vaya conmigo ahora en Efesios.
poco para atrás. Efesios 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovado en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Creado según Dios, según la naturaleza de Dios, eso es refiere. Entonces, somos llamados a servir a Dios según Él es, según su naturaleza. Ese es el cristianismo. Como decía Carmen antes, si no somos testimonio, ser testimonio es mostrar a Dios en nuestra vida, como naturaleza, como carácter. Él es mi Padre, Él me enseña, yo actúo como Él me dice. Y así se ve que Dios está en mi vida. Si no es así, y vivo como el mundo, entonces mi padre es el diablo, porque yo actúo según la voluntad de Satanás. Y no se ve Dios en mi vida. No hay una realidad espiritual entonces. No actúo según Dios, entonces aquí la Biblia nos dice, creado según Dios. Pero nos pone aquí, en la justicia y santidad de la vida. Que andamos siempre con justicia. Lo que a ti no te gusta, no le hagas lo otro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso está reducido todo. Si actuamos así, a eso nos llamó Dios. Pero darse cuenta de algo, si mi mente no está en el reino de Dios, si no busco a Dios, si no tengo intimidad con Él, si amo lo terrenal, no puedo llegar ahí. Ese es el que no entiende mucha gente. No, mira, la santidad no viene por decir así. Quiero ser santo, debo de amar, debo de ser santo y lo seré. No es verdad. Si mi corazón está en lo terrenal, te puedo decirlo mucho. Tengo que ser santo, tengo que amar a los hermanos, nunca lo voy a amar. Por decirme a mí que tengo que amar y que ser santo no pasará nada si no cambia mi forma de ver las cosas. Si no veo a Dios diferente, si no amo a Dios, si no busco a Dios, si no deseo ser como Él, por decirme, no pasará nada. Eso es un engaño que mucha gente piensa. Tengo que amar a los hermanos, muy bien. Pero si no amas a Dios, no quieres ser como Él, no podrás amar a los hermanos. Entonces aquí vemos que nos dice la Biblia según que tenemos que actuar según el nuevo hombre, creado según Dios. Bueno, y vamos al último punto, tomar decisiones que honra y glorifique a Dios. Que tomemos decisiones que honra y glorifique a Dios. Vaya conmigo ahora en Colosenses, un poco más adelante. Colosenses 3:17. Es así como servimos a Dios cuando tomamos decisiones según su voluntad. Dice aquí, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, haciéndolo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, haciéndolo todo en el nombre del nuestro Señor Jesús, todo lo que hagamos sea palabra, hecho, justicia de la verdad, no actuar con engaño, con mentira, manipulando a los hermanos de casa o de fuera. Dios no es así, Dios no es un manipulador, Dios es luz, santo, es puro, y Dios nos llamó así a nosotros. Todo lo que hagamos, que seamos luz, que seamos abiertos, que seamos claros, que no actuemos con astucia, porque la astucia es del diablo, que actúa con astucia, con engaño, con apariencia, la levadura de los fariseos y la hipocresía, que enseñaba por fuera santidad, bondad, pero por dentro corazón lleno de odio, lleno de ira, de manipulación, de mentira, de engaño. Se aprovechaba de la viuda, de los órfanos, actuaba en todo lo que hacía, muchas cosas que hacía, actuaba injustamente. Mas nosotros, nos dice aquí la Biblia, todo lo que hacéis de palabra y hechos. Vaya conmigo en 1 Corintios, un poco más para atrás. En 1 Corintios capítulo 10. Versículo 31, nos dice aquí, si pues coméis o bebéis o hacéis otras cosas, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seas tropiezo ni a judío, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agradó a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de mucho para que sea salvo. Nos está diciendo la Biblia, como dice, que no hagamos tropezar a judíos, gentiles, es decir, a creyente, a no creyente, y todo lo que hagamos que sea para la gloria de Dios. Nuestras decisiones, servamos a Dios, glorificando a Dios, no siendo tropiezos. Dice aquí, ¿no?
nos dice aquí. Si pues bebéis o coméis otras cosas, hacedlo todo para la gloria de Dios. No sea tropiezo ni a judío, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Servamos a Dios teniendo buenas decisiones en el Espíritu Santo, guiado por Dios. Eso necesitamos mucho. Nosotros actuamos muchas veces el ser humano por su ego, por orgullo. Si Dios hace cosas y después se mete en un lío, no, la hermana ora por mí, que me metí en un gran lío, porque mi decisión fue como si Dios no existiría. Y muchas veces actuamos así, porque en la carne está esa autosuficiencia, esa independencia, que sabemos, podemos, nosotros somos como dioses. Y si nos damos cuenta, somos los dioses, pero en realidad somos dioses, somos simples humanos. Entonces debemos de aprender a escuchar el Espíritu Santo a Dios y dejarnos guiar por Dios para que nuestras decisiones sean santas, sean buenas. Más nosotros como iglesia aquí, nosotros somos hermanos como iglesia y todos buscamos ese patria y queremos heredar el reino de Dios, por la fe, por aquel que cree heredar el reino de Dios. Entonces no seamos tropiezo en ese camino uno a otro. Cuando actúo o lo que hago, en todo lo que digo, lo que hago, que no sea tropiezo. Sí, porque Pablo nos dice aquí al final, habla sobre que no buscó sus propios beneficios, sino de lo mucho para que sea salvo. No busco sus propios beneficios, sino sus beneficios, no. Busco beneficio de los demás. Porque así es como nuestro Señor Jesucristo actuó con nosotros, hermano. Así tenemos que actuar nosotros también. Dejamos de engañar a nosotros mismos. O somos o no somos, tenemos que actuar de esta forma. El hombre espiritual es así. Sirve a Dios de esta forma. Más o menos, según la fe que tiene, pero tira por ahí. Yo deseo que nosotros como iglesia seamos así. Y ahora voy a acabar en 1 Samuel 12:24. El último versículo para concluir. Samuel 12:24. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Sabemos que el tema de esa predicación es servir a Dios. Entonces nos dice aquí, solamente teme a Jehová y sírvele de verdad con todos vuestros corazones, pues considerar cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Amén. Nos dice claro, ¿no? Dice para ellos sacar de Egipto, a nosotros nos sacó de la tiniebla de la luz, la oscuridad, de lo sin vivir, y para eso grandes cosas ha hecho hacerlo por nosotros, entregó a su Hijo por nosotros. A visión, a la luz de eso, lo que ella haciendo por nosotros, sírvalo del corazón porque Él se merece. Y después sirva a los hermanos porque esa es la voluntad de Dios. No puede servir a Dios desechando a los hermanos. No existe eso en el cristianismo. Muchas veces deseamos, que somos malos. Sirvo a Dios y me dejo. No se puede. No se puede servir a Dios sin servir tu familia. A los hermanos. Lo que hay donde se puede servir. Entonces, servimos a Dios sirviendo a los demás. Así es como la voluntad de Dios. Pero como dice ahí, no te olvides cuántas cosas ha hecho el Señor. Lo más grande entregó a su Hijo. Y nos compró con su sangre preciosa, hermanos, es verdad. Hace miles de años, 1000, 2000 y pico, Cristo murió por nuestros pecados. Ese es real. Dejó el cielo, se encarnó y murió y pagó el precio para redimirnos bajo la ley, bajo el pecado, bajo el juicio eterno que vendrá. Nos sacó bajo de la ira de Dios, de la maldición, y todo eso lo ha hecho Dios por nosotros. A la luz de eso, sírvalo de corazón, en la verdad, con lo poco que haces cada día, que sea de corazón, amándolo a Él. Señor, te damos gracias por tu tarde, Señor. Te damos gracias porque eres muy bueno con nosotros. Amén. Señor, ayúdanos a amarte, Señor, y servirte, Señor, y tener nuestra mente puesta en el cielo, Señor. Todo eso es pasajero, Señor. Vanidad de vanidad bajo el cielo, todo es vanidad, Señor. Pero contigo, Señor, todo lo bueno vale. Gloria a tu nombre, Señor. Qué maravilloso eres, Señor. Qué maravilloso eres nosotros. Te damos gracias por esta tarde y bendice tu palabra. En el nombre de tu Hijo. Amén.